incorporación de dos jugadores, un portero que viene con la experiencia de Redondela, que estuvo por uso, que estuvo ahora último en el Bouzas, y después Pablo, un central que viene de toda su vida, estuvo trabajando en el Celta, también lo conozco en su etapa juvenil allí, desde los 2 años que estuve, y ahora hizo una buena campaña en Villalonga y ahora va a reforzar la defensa de nuestro equipo. Aquí nos tenéis a vuestra disposición, lo que queráis. ¿Quieres empezar él? ¿Quieres empezar el chico? No. Está muy bien. Venga. Bueno, Pablo, un salto, ¿no? Del Villalonga al Pontevedra. Hombre, está claro, que Pontevedra es una oportunidad muy grande y la verdad es que cuando Miro me llamó no me lo pensé mucho. Está claro que tenía otras ofertas, pero el nombre de Pontevedra no se puede comparar a los otros equipos y nada. Es una oportunidad muy grande y no le vais a aprovechar, la verdad. Sabes si eres consciente de la presión que la gente ejerce en este campo, ¿no? Sí, cuando vine a jugar el año pasado ya se notó bastante la fuerza que hace la presión, la fuerza que hace la afición sobre el equipo, y si las cosas van mal, mucho más, y esperemos que este año vaya mejor y que la afición apoye al máximo. ¿Cómo podrías decir cuáles son tus características? Pues, buena colocación, voy bien por arriba, anticipo bien y sobre todo la buena colocación, y el resto ya viene por sí solo. Bueno, aquí te vas a encontrar con gente que ya jugado contigo. Sí, con Adrián Gómez, y me parece que ninguno más. Bueno, pues más o menos os conocéis todos, ¿no? Sí, algunos sí que los conozco de la Londres, sí, pero no sé, la verdad, tampoco tengo mucha idea de quiénes ficharon o así. ¿Y qué te pareció el proyecto que montó Miro para esta temporada? Pues la verdad es que fue un cambio bastante brusco porque, por lo que entendí, no ficharon muchos jugadores nuevos. Sí. Y bueno, vi algunos nombres y de jugar el año pasado son buenos jugadores y espero que en conjunto funcionemos bien y que todo vaya como se espera del Pontevedra. Ya sabes lo que es ganar en Pasarón, ¿no? Sí, el año pasado tuve la suerte y bueno, espero que este año se repita, pero muchos más partidos. ¿Jugador polivalente o sueles jugar siempre? El año pasado solo fui de central, pero llevo toda mi vida pudiendo entrenar también con lateral sin problema. ¿Es zurdo o diestro? Perdona. Diestro. Vale. ¿Edad, Pablo? 19, creo que cumplir 20 en septiembre. Puedo, ¿no? Ya tenéis la portera, ¿Qué? ¿Te han dicho algo en Bouzas? ¿De venirte para aquí? ¿Te han animado en Bouzas a venir o te han dicho algo porque No. vengas hacia el Pontevedra y no a otro club? No me han dicho nada, yo decidí irme y tampoco hay que darles mucha vuelta. ¿Te ofrecieron renovar? Sí. Bueno, me imagino que tú vas a ser el hombre veterano de la plantilla y eso en este club va a ser importante porque es un equipo demasiado joven. Creo que estás preparado por lo que dijo Miro, después de estar en el Colucho, Rápido Bouzas, para afrontar esto bien, ¿no? Sí, claro, no es una cosa que me vaya a pesar, ni mucho menos. Vengo a jugar al fútbol, no voy a ir a la guerra ni a ningún sitio diferente, solo vengo a jugar al fútbol, a con una pelota dentro de una portería y a disfrutar sobre todo de esto. No, creo que no vengo a ningún sitio tercermundista, no vengo a Afganistán ni a ningún sitio donde haya nada más que una pelota y 11 compañeros que vamos a intentar, o bueno, 22 que intentemos el mismo objetivo y no intentar hacer alegres a la gente que viene y poco más, a intentar hacer disfrutar a la gente, ¿Es consciente? engancharlo sobre todo. ¿Eres consciente de que vas a tener como compañero, pero a la vez como rival a Lorenzo, que el año pasado jugó todo en su partido? Sí, la verdad, podría mentir, pero sería una tontería, no lo conozco. O
sé, que se llama Lorenzo, no sé mucho más de él, pero bueno, cada año te toca un portero como en cualquier otro equipo y que juegue el que mejor esté y el que pueda ayudar más al equipo. ¿Qué te animó a venir a Pontevedra? Pues sobre todo una persona que estuvo aquí el año pasado, fue la que más me ayudó, me habló súper bien de este club, súper bien de la afición, súper bien del campo, súper bien del míster, súper bien de todos, que es un buen compañero que tuve en el colegio. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo? Puedo aportar al equipo alegría, sinceramente alegría, y ganas, ilusión y ganas de ir a entrenar, ganas de ir de pasárnoslo bien, de disfrutar con esto, que no se vea como un trabajo en el cual estás agobiado, que para nada, es lo que dije antes, venir aquí y disfrutar, amar este deporte y intentar hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo divirtiéndonos, sobre todo. ¿Y ¿nos puedes tú responder a las cosas? Sí, acabamos con las fotos con ellos si queréis. ¿De pie? Y ¿Por qué? hablamos. Sí, porque ya estoy viendo que están ahí y ya lo que queráis. ¿La camiseta? No, ponte. A ver si llegamos antes. Tú callas. A ver si no me ríe el rey de España y me ríe si me cuidan los de YouTube. Sonreír un poco, ¿no? A ver, ¿qué más? Tanta alegría, joder. ¿Qué quieres que le haga yo? Mira. ¿Están? Sí. Está. Bueno, pues venga, muy bien. Gracias.